¿Y si las palabras más poderosas que Jesús pronunció nunca llegaron a los sermones del domingo? ¿Y si hubo enseñanzas suyas que no fueron eliminadas porque fueran falsas, sino porque eran demasiado liberadoras para que todo el pueblo las escuchara? Cuando uno mira la historia con calma, se da cuenta de algo incómodo. La Biblia que hoy tenemos en las manos no cayó del cielo ya cerrada, con tapa de cuero y lista. Es el resultado de siglos de decisiones humanas, de concilios, de presiones políticas, de disputas entre comunidades distintas que amaban a Cristo, pero que no siempre pensaban igual sobre qué debía enseñarse a todos. Y cada vez que hay manos humanas eligiendo, también puede haber silencios, silencios que hablan. En los primeros siglos del cristianismo no había todavía una sola lista de libros permitidos. Había memorias de los apóstoles, cartas que circulaban de una iglesia a otra, colecciones de dichos de Jesús, relatos de gente que había escuchado a los testigos directos. En una región se leía un evangelio, en otra se leía otro. En algunas comunidades el nombre de María Magdalena era respetado, en otras no. Era una fe viva, respirando, creciendo. Pero cuando el cristianismo pasó de ser un movimiento perseguido a ser una fe aceptada por el imperio, ya no se podía permitir tanta diversidad. Un imperio necesita una doctrina unificada, un Cristo sin demasiadas zonas grises, un mensaje que pueda ser predicado igual en Constantinopla y en Alejandría. Y ahí empezó el problema. Lo que era demasiado místico, demasiado interior, demasiado difícil de controlar, fue quedando en la sombra. Lo curioso es que el propio Jesús ya había mostrado que no hablaba igual para todos. Marcos registra que él dijo: «A ustedes les es dado conocer el misterio del reino de Dios, a los de afuera todo en parábolas». Eso significa que había niveles. Había lo que se podía decir delante de la multitud y había lo que se decía solo a los cercanos. Había enseñanza pública y había enseñanza reservada. Si el Maestro trabajó así, ¿por qué nos sorprende que sus discípulos también hayan conservado enseñanzas más profundas que no fueron puestas delante de todo el mundo? Y, más todavía, ¿por qué nos sorprende que algunos líderes siglos después hayan dicho: «Esto no lo vamos a poner para todos»? Cuando en 1945 unos campesinos egipcios encontraron por accidente los códices de Nag Hammadi dentro de jarras de barro, lo que salió a la luz fue precisamente eso: textos cristianos antiguos que habían sido escondidos. No eran cuentos paganos contra la fe, eran escritos de comunidades que también seguían a Jesús, pero que ponían el acento en algo que a la iglesia institucional no le gustaba tanto: el reino de Dios dentro del ser humano, la posibilidad de una experiencia directa con lo divino, la idea de que Jesús no vino solo a ser adorado, sino a mostrar lo que cada uno podía llegar a ser. Eso, predicado a millones de personas sin preparación, podía romper estructuras. Por eso fue más seguro dejarlo en cuevas. Imagina a los monjes que escondieron esos textos. Sabían que podían ser confiscados, quemados, declarados heréticos, pero también sabían que ahí había luz. Así que los guardaron para otra generación. Es casi como si dijeran: «No es para hoy, pero no debe perderse». Y no se perdió. Permaneció dormido durante siglos, hasta que alguien volvió a preguntar lo que tú estás preguntando ahora: ¿qué era tan peligroso como para ser escondido? No todo lo que quedó fuera del canon quedó fuera porque fuera mentira. Muchas veces quedó fuera porque empoderaba demasiado, porque mostraba a un Jesús que no estaba construyendo un sistema religioso para controlar gente, sino despertando personas para que fueran templos vivos. Si tú le dices a la gente: «El templo está dentro de ti, el reino está dentro de ti, lo que yo hago tú también puedes hacerlo», esa gente ya no depende tanto de sacerdotes, de edificios, de permisos, depende de su relación con Dios.
y eso es hermoso espiritualmente, pero es incómodo institucionalmente. Y ojo, esto no es totalmente ajeno a tu Biblia. Jesús en Lucas 17:21 dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Pablo dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Juan registra que Jesús dijo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Ahí ya está la línea interior, la línea de Dios en ti, no solo tú delante de Dios. Lo que los llamados evangelios apócrifos hacen es empujar esa misma idea más allá, sin frenos. Presentan a un Jesús que le habla en secreto a algunos discípulos, que les revela que el verdadero templo es el corazón, que el verdadero enemigo no es Roma, sino la ignorancia espiritual, que la meta no es pertenecer a una institución, sino despertar. ¿Te imaginas eso predicado cuando el cristianismo se volvió religión del imperio? ¿Cuánto duraría? También hay que mirar los huecos. Todos conocemos al Jesús de 12 años en el templo, discutiendo con los doctores de la ley. Y de pronto, silencio. No lo vemos más hasta los 30. ¿Qué pasó en esos casi 18 años? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién aprendió? ¿Por qué hay tradiciones que lo ponen en Egipto, en tierras orientales, aprendiendo con sabios? Los evangelios oficiales callan, otros textos susurran, y cuando la historia oficial calla y los manuscritos enterrados hablan, generalmente es porque alguien en algún momento eligió qué historia era más conveniente contar. Eso no significa que tu Biblia esté equivocada. Significa que está incompleta, que lo que tenemos es verdad, pero no es toda la verdad. Que preservamos el Jesús que todo el mundo puede escuchar, pero no siempre el Jesús que despierta. Y es justamente ese Jesús, el que despierta, el que más veces fue silenciado. Porque un hombre o una mujer que descubre que Dios habita dentro, que el reino está dentro, que puede escuchar al Espíritu sin intermediarios humanos, es un hombre y una mujer más difíciles de dominar. Por eso te voy a pedir algo simple pero importante. Si todo esto resuena contigo, se dentro de ti sempre houve essa sensação de falta algo, escreve aí embaixo quero saber. Não é só para engajar o vídeo. É para eu saber que ainda existem pessoas que não querem só repetição de doutrina, mas contexto, origem e aquilo que foi arrancado ao longo dos séculos. Porque enquanto houver gente assim, vale a pena seguir desenterrando o que tentaram calar. Lo que casi nadie se atreve a decir es que las palabras más incómodas de Jesús no eran las que desafiaban a los fariseos, sino las que despertaban al ser humano. Las discusiones públicas con los religiosos podían tolerarse, incluso podían usarse para mostrar a Jesús como un maestro brillante. Pero cuando sus palabras empezaban a señalar que el acceso a lo divino no dependía de un templo, ni de un sistema, ni de un mediador humano, cuando empezaban a decir, está dentro de ti, entonces esas palabras dejaban de ser útiles para el control y se volvían peligrosas. Porque una cosa es tener a la gente reunida escuchando, y otra muy distinta es tener a la gente despierta practicando. Lo primero mantiene la estructura, lo segundo la sacude. Pensemos primero en la frase que parece inocente pero no lo es. El reino de Dios está dentro de vosotros. Jesús no está hablando de un lugar lejano, ni de un paraíso al que uno va después de morir, ni de una estructura visible. Está hablando de una realidad interna, presente, encendida. Si el reino está dentro, entonces el punto central de la fe no es peregrinar a un lugar sagrado, ni repetir ritos externos, ni depender de una clase sacerdotal que te abra la puerta. El punto es despertar, es quitar los velos que no te dejan ver lo que ya está. Y si el centro de la fe está dentro y no fuera, ¿qué pasa con los sistemas que viven de administrar lo sagrado? Se vuelven secundarios. Y eso, para cualquier institución que quiere ser imprescindible, es incómodo.
Ahora vayamos a otra frase que, curiosamente, sí está en los evangelios canónicos, pero casi nunca se predica completa. Jesús dice en Juan 14:12, «El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará». Si tomamos en serio esa frase, todo el cristianismo cambia de lugar, porque ya no se trata solo de admirar a Jesús, sino de continuar su obra. Ya no se trata solo de repetir lo que Él dijo, sino de operar en el mismo nivel espiritual que Él operó. ¿Cómo se le dice eso a millones de personas que están entrando a la fe por costumbre, por tradición familiar, por imposición política? No se les dice. Se predica que Jesús es grande, lo cual es verdad, pero no se predica que tú puedes caminar en su misma luz, lo cual también es verdad, pero te vuelve libre. El caso más escandaloso es el dicho atribuido a Jesús en el llamado Evangelio de Tomás: «Quien beba de mi boca será como yo». Esta frase, si la escuchamos con oídos modernos, suena poética. Pero si la escuchamos con oídos del siglo IV, dentro de un imperio que estaba unificando doctrina, suena subversiva. ¿Recibir revelación directa sin pasar por la cadena institucional? No porque fuera mentira, sino porque hacía innecesario el filtro humano, introducía la idea de que hay una relación tan íntima con el maestro que las fronteras entre maestro y discípulo se vuelven delgadas. Y cuando la frontera se vuelve delgada, el poder de arriba ya no es tan absoluto. Aquí es donde entra la dimensión política del asunto. Cuando el cristianismo era pequeño, perseguido y clandestino, no había tanto peligro en hablar de iluminación interior. Era un mensaje de resistencia. Pero cuando el cristianismo se volvió religión imperial, cuando había soldados, funcionarios, familias enteras entrando a la iglesia por obligación social, había que darles una fe simple, uniforme, que no generara sectas ni grupos de iniciados que pudieran cuestionar al obispo o al emperador. Las palabras de Jesús, que apuntaban al reino dentro, al «ustedes pueden hacer lo mismo», al «si me reciben serán como yo», no ayudaban a esa unidad forzada. Ayudaban al despertar personal. Fíjate en un detalle que muchos pasan por alto. Estos textos que hablan del Cristo interior, del conocimiento que libera, no se presentaban como anticristianos. Al contrario, decían que estaban recuperando lo que Jesús realmente enseñó en privado. Afirmaban que Él hablaba de un despertar, de un viaje del alma, de una unión con la luz. Presentaban a Jesús como un maestro de misterios parecido a los sabios antiguos. Eso era lo que molestaba. No estaban negando a Cristo, estaban profundizando a Cristo. Y cuando tú profundizas a Cristo, haces que las personas se pregunten, ¿por qué nunca me enseñaron esto? Esa pregunta, repetida miles de veces, puede desarmar siglos de religión exterior. Por eso, cuando alguien hoy lee el Evangelio de María y siente un sacudón interior, es porque tocan una fibra que siempre estuvo en el cristianismo, pero que fue dejada en segundo plano. La idea de que la salvación no es solo un decreto legal, sino un despertar de la conciencia, sino vivir dormido. Que Jesús no vino solo a ser adorado. Si eso se hubiera enseñado masivamente en el siglo IV, habríamos tenido un cristianismo de gente despierta. Hay también un motivo pastoral que a veces no se menciona. Muchos líderes antiguos temían que, si se enseñaba abiertamente la unión con lo divino, ese miedo no era totalmente injustificado. Pero en lugar de enseñar bien lo profundo, se optó por esconderlo. En lugar de decir, esto es para cuando madures, se dijo, esto es herejía. Y así, lo que era alimento sólido terminó siendo etiquetado como peligroso. No porque alimentara mal, sino porque alimentaba demasiado. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda. Las palabras más incómodas de Jesús fueron ocultadas porque hacían que la gente mirara hacia adentro, no solo hacia arriba.
porque las sacaban del papel de espectadores y las ponían en el papel de portadores, porque las alejaban de la culpa permanente y las acercaban a la responsabilidad espiritual. Y esa transición de soy indigno a llevo una chispa divina es preciosa para Dios. Tal vez por eso tantos rollos quedaron enterrados en el desierto, tantas vasijas ocultas en cuevas, tantos manuscritos copiados a escondidas. Eran demasiado poderosos para dejarlos circular libremente. Porque si hoy, después de 2000 años, una persona escucha que Jesús dijo, «Tú puedes hacer lo que yo hice», eso la saca de la pasividad religiosa y la pone en camino. Y una persona en camino empieza a estudiar, a preguntar, a comparar textos, a revisar concilios, a buscar en hebreo y en griego, a leer a los padres del desierto. Ese tipo de creyente no se manipula fácil. Ese tipo de creyente es el que mantiene viva la fe cuando las instituciones se enfrían. Justamente por eso, este tema sigue incomodando, porque nos devuelve a la responsabilidad personal delante de Dios, sin escudos. Y si te molesta un poco lo que estás oyendo, es buena señal. Significa que tu espíritu reconoce que aquí hay algo que le dijeron que no mirara. Sigue escuchando con ese corazón despierto. Falta mucho por revelar todavía. Adelante. Si tú quieres que sigamos desenterrando estas frases, las que hablan de unidad con Cristo, de reino interior y de conocimiento que libera, escribe ahí abajo textos prohibidos. Textos prohibidos. Así sé que no estoy hablando solo al viento y que hay gente que quiere ver en español, claramente, palabra por palabra, lo que intentaron callar. Cuando hablamos de palabras ocultas de Jesús, es fácil imaginar solamente a un grupo de hombres malvados reunidos en una habitación oscura diciendo, «Vamos a borrar esto». Pero la realidad suele ser más compleja, más lenta y justamente por eso, más peligrosa. Muchas veces no fue un acto único de censura, sino un proceso de siglos donde la Iglesia fue pasando de una fe vivida en casas, cuevas y desiertos, a una fe oficial, pública, vigilada por el poder. Y en ese cambio, todo lo que sonaba a libertad interior, a acceso directo a Dios, a no necesitas intermediarios, fue perdiendo espacio, no porque fuera mentira, sino porque no servía a la nueva estructura que estaban haciendo. Imaginemos el principio. Las primeras comunidades cristianas eran pequeñas, perseguidas, muchas veces formadas por esclavos, por mujeres, por gente que el imperio no valoraba. Se reunían en casas, en catacumbas, en lugares apartados, leían cartas de Pablo, escuchaban relatos orales de los apóstoles, compartían recuerdos de lo que Jesús había dicho en tal región, en tal casa, a tal discípulo. Era una fe cálida, descentralizada. No había un solo centro que dijera, solo esto es válido. Por eso podían convivir, al menos por un tiempo, comunidades más místicas, comunidades más judías, comunidades más helenistas, grupos que daban importancia a Tomás, otros que daban importancia a Juan, otros a Santiago. Mientras la fe era perseguida, esa diversidad no era un gran problema, porque todos estaban ocupados en sobrevivir. Pero entonces llegó algo que lo cambió todo. El cristianismo dejó de ser una fe marginal y se volvió una fe útil para el Estado. Con Constantino y los emperadores posteriores, el mensaje de Jesús pasó a ser también una herramienta de unidad imperial. Y un imperio no puede darse el lujo de tener 20 versiones distintas de Jesús, circulando al mismo tiempo. Un imperio no puede permitir que haya comunidades diciendo, el reino está dentro de ti, no necesitas estructuras. Mientras está tratando de construir una iglesia que sea justamente la estructura espiritual del imperio. Por eso empezaron los grandes concilios, Nicea, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431, Calcedonia, 451. Fueron encuentros de fe, sí,
Había emperadores presentes, había presión por definir, había miedo a las divisiones. En esos concilios no solo se definieron dogmas como la divinidad de Cristo o la relación entre el Padre y el Hijo. También, de forma más silenciosa, se fue definiendo qué textos circulaban y cuáles no. No todos los evangelios que existían en el siglo II llegaron al siglo V. Algunos fueron declarados no aptos para lectura pública, otros útiles para devoción privada, otros simplemente dejaron de copiarse. Y en esa época, dejar de copiar un texto era casi condenarlo a muerte, porque los libros no se imprimían en masa. Si un monasterio decidía no copiar más un evangelio, por eso los textos de Nag Hammadi tuvieron que ser escondidos, porque sus dueños sabían que si los entregaban, no iban a ser copiados, iban a ser destruidos. Porque mostraban a un Jesús que desarmaba la mediación religiosa, un Jesús que decía: el reino está en ustedes, un Jesús que en el Evangelio de María habla en secreto con una mujer y le revela visiones del alma, un Jesús que en el Evangelio de Judas se mueve en un plano espiritual que no depende de rituales físicos. Ese Jesús no es fácil de adaptar a una iglesia que está tratando de parecerse al imperio, organizada, jerárquica, con centros de poder claros. Así que la forma más limpia de resolver el conflicto fue decir: esto no lo vamos a poner adelante de todos. No fue siempre un esto es mentira, y aquí hay algo que casi nunca se dice. Muchos de los que ayudaron a ocultar no eran ateos ni enemigos de la fe. Eran obispos sinceros que temían que la gente se desviara hacia espiritualidades raras, hacia misticismos peligrosos, hacia interpretaciones que les hicieran abandonar la iglesia. Algunos veían cómo ciertos grupos gnósticos despreciaban el mundo material y pensaban: si dejamos circular estos textos, la gente va a dejar de servir, de congregarse, de obedecer. Entonces, por miedo a un desequilibrio, cortaron la rama entera. El problema es que en esa rama también venían enseñanzas auténticas sobre el Cristo interior. Se salvó la institución, pero se perdió profundidad. Lo que mantuvo vivo ese otro lado de Jesús no fueron los grandes obispos, fueron los silenciosos, monjes en el desierto que copiaban pergaminos a la luz de una vela, escritores anónimos que guardaban cartas dentro de una pared, comunidades pequeñas que seguían leyendo a Tomás, a Felipe, a María, aunque Roma dijera que no eran canónicos. Ellos entendían algo que a veces olvidamos, que la revelación de Dios es más grande que las listas humanas, que Dios puede haber hablado más de una vez, en más de un formato, y que nuestro trabajo no es apagar lo que respira, sino discernirlo. Por eso escondieron los libros en vasijas. Era su forma de decirle al futuro: no dejamos que lo enterraran del todo. Si miramos la historia con honestidad, las enseñanzas de libertad interior fueron empujadas hacia la periferia. Cada vez que la Iglesia necesitó demostrar que ella era la única puerta, las frases de Jesús que decían: el reino está dentro, fueron puestas en segundo plano. Cada vez que el altar o el púlpito quiso ser imprescindible, y sin embargo, esa es exactamente la línea que Jesús enseñó. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, no en un lugar. A vosotros os es dado conocer el misterio, no solo a un clero. Harán obras mayores, no se conformarán con mirar. Ahora piensa en algo. ¿Qué habría pasado si los grandes concilios hubieran aceptado, por ejemplo, el Evangelio de Tomás como lectura válida? ¿Y si el Evangelio de María hubiera sido proclamado cada domingo junto con Lucas? ¿Y si la visión de Judas, como discípulo que entiende un misterio, hubiera entrado en la catequesis? Probablemente habríamos tenido un cristianismo más místico, menos jurídico, más centrado en la transformación del alma, menos en la obediencia ciega. Tal vez las mujeres habrían tenido un lugar diferente.
tal vez no habríamos dividido tanto sagrado y profano. Tal vez la frase «vosotros sois dioses», que está en Juan, citando un salmo, habría sido explicada y no temida. Pero justamente por eso no entraron, porque habrían cambiado demasiado la forma de ejercer el poder espiritual. No fue solo Roma, escuelas de interpretación compitiendo. Enciende la chispa, ese Jesús fue el que menos espacio tuvo. Quedó camuflado dentro de los místicos, dentro de los padres del desierto, dentro de los que ayunaban en las cuevas de Egipto. Fue como si la historia oficial dijera, vamos a contar el camino ancho, el que todos pueden seguir. Y la historia oculta dijera, pero guarden también el camino estrecho, el de los que quieren más. Por eso, cuando hoy tú escuchas estos textos, no sientes que estás traicionando a Jesús. Al contrario, sientes que lo estás escuchando más completo. Sientes que la pieza que faltaba empieza a encajar. Sientes que ese Cristo que te enseñaron, bueno, amoroso, salvador, también era maestro, iniciador, despertador. Y entiendes, quizá por primera vez, por qué alguien en el siglo IV pensó, esto va a hacer a la gente demasiado libre. Esa es la verdadera razón. No fue solo doctrina, fue miedo a un pueblo despierto. Si este punto de la historia te abrió los ojos y te hizo pensar, ¿y si esos evangelios hubieran sido aceptados? Escribe ahí abajo, si hubiera entrado. Porque a partir de aquí, lo que viene es todavía más directo. ¿Qué cambia hoy para ti saber que lo que ocultaron no fue para proteger a Dios, sino para proteger estructuras humanas? Cuando uno entiende todo este recorrido, desde las palabras reservadas de Jesús hasta los concilios que las empujaron a la sombra, aparece la pregunta que realmente importa. ¿Y qué hago yo con esto ahora? Porque no sirve de nada saber que se ocultó si seguimos viviendo como si no hubiera nada más. El verdadero propósito de rescatar estos textos no es alimentar curiosidad espiritual ni coleccionar teorías sobre Nag Hammadi. Es recuperar una postura interior que fue debilitada a propósito, la postura del discípulo despierto, del que sabe que el reino está dentro, del que entiende que Jesús no vino a crear dependientes. Eso fue lo que asustó a los poderosos, que la gente descubriera que podía parecerse al Maestro. Mira cómo todo encaja. Si dice, harán obras mayores, si en los evangelios prohibidos aparece diciendo, quien beba de mi boca será como yo, quiere decir que su plan nunca fue tener una multitud de admiradores. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que lo que intentaron borrar no fue la devoción a Jesús. Lo que intentaron mantener en silencio fue la parte que te pone en movimiento, que te obliga a madurar, que te llama a asumir tu naturaleza espiritual, porque un creyente que solo admira es manejable. Un creyente que despierta ya no cabe en jaulas, y aquí hay algo muy hermoso que casi nunca se dice. Las palabras incómodas de Jesús no anulan las que ya conoces, no cancelan el amor al prójimo, ni el perdón, ni la cruz, ni la resurrección. Lo que tenemos en los evangelios canónicos es lo que se podía predicar a las multitudes. Lo que quedó en los textos ocultos es lo que se predicaba a los íntimos. No es una verdad contra la otra, es la misma verdad en profundidad distinta. Por eso cuando la escuchas no suena rara, suena conocida, como si te la hubieran dicho hace años y la hubieras olvidado. Es porque tu espíritu reconoce la voz. Pero hay una consecuencia inevitable. Cuando entiendes que Jesús quiso despertar en ti la misma vida que había en él, ya non dá para ficar só consumindo vídeos espirituales como si fueran entretenimiento. Ya no puedes decir, yo no puedo, soy pequeño, solo el pastor. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él vio en la gente sencilla una capacidad de portar la presencia de Dios. Eso es lo que los evangelios místicos subrayan, que el Maestro veía en cada hombre y en cada mujer un santuario posible.
Y eso, no otra cosa, es lo que la religión teme. También necesitas ver otra cosa. Lo que fue ocultado no fue para que Dios quedara más grande, fue para que tú quedaras más pequeño. Dios no necesita que le quiten competencia. Por eso borraron o minimizaron todo lo que hablaba de la chispa divina en el interior, del templo interior, del conocimiento directo, de la oración secreta que abre puertas. Porque una persona que entiende esto puede vivir con Dios en una cueva, en una cárcel, en un país sin templos, sin YouTube, sin libros. Y una persona así no se manipula fácil, no se compra con miedo, no se agarra con culpa barata. Esa es la gente que los textos prohibidos muestran, y esa es la gente que hoy vuelve a levantarse cada vez que alguien lee estos manuscritos y dice: ¿por qué nunca me predicaron esto? Ahora, ¿qué cambia para ti mañana? Para ti, cambia que cuando leas los evangelios vas a prestar atención a los silencios. Cambia que cuando escuches un sermón muy superficial, Señor, muéstrame lo que decías en privado. Cambia que dejas de vivir culpándote por no dar la talla y empiezas a vivir llamado a crecer hasta la estatura del Maestro. Cambia que dejas de tratar la fe como obligación y la empiezas a tratar como recordatorio. Y cambia otra cosa muy importante: tu papel en este canal. Porque si este mensaje te arde, si mientras escuchabas algo dentro de ti dijo, era esto, entonces tú no estás aquí por accidente. Estás aquí porque este tipo de contenido casi no aparece en español, y cada vez que alguien lo comenta, lo comparte, lo hace llegar a más gente, está rompiendo exactamente lo que los concilios quisieron hacer: callar. Tú y yo ahora mismo estamos haciendo lo contrario de ese silencio. Estamos dándole voz a lo que escondieron en jarras de barro. Por eso tu comentario importa. Es alcance para el mensaje, sin vueltas religiosas. Si esto habló contigo, suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios: revela. Esa palabra va a ser nuestra señal de que aquí hay gente despierta. No pongas cualquier emoji, así sabemos desde dónde Dios está despertando gente. Es porque mañana vamos a entrar en otro documento que fue barrido del mapa justamente porque mostraba a un Jesús que se movía en dimensiones invisibles. Si tú comentas, el video llega a más buscadores y podemos ir más fundo sin que YouTube lo entierre. Quiero que guardes esto no como una teoría bonita, sino como una clave de oro. Lo que ocultaron no era para que creas menos en Jesús, era para que creas más en lo que Jesús puede hacer en ti. Repito, no era para restarle gloria a Él, era para restarte a ti, para que sigas pensando que Él está muy arriba y tú muy abajo. Pero Él mismo dijo lo contrario: el que cree en mí, vosotros sois, el reino está. Él vino a levantar hijos, no súbditos. Vino a revelar misterio, no solo a repetir mandamientos, porque cada silencio va a sonar. Y cada vez que escuches a alguien decir, esto es lo único que hay, tal vez alguien te diga, pero eso es peligroso. Pero para quien vive de amar a Dios de verdad, esto no es peligroso, es libertador. Un padre de verdad no oculta del hijo que él también puede crecer. Solo un tutor inseguro hace eso. Jesús no era un tutor inseguro, era el hijo que quería hermanos maduros. Por eso sus palabras más poderosas se parecen tanto a llaves. Llaves que abren dentro. Llaves que no dependen de geografía. Llaves que no dependen de que te acepten o no en una institución. Llaves que, una vez que las tienes, nadie más te las puede quitar. Así que vamos a hacer un trato. Tú te quedas por aquí, comentas revela, compartes este video con alguien que sabes que ya no se alimenta de lo básico, y yo sigo trayendo
uno por uno, esos textos, esas frases, esos fragmentos que los monjes escondieron pensando justamente en gente como tú. Vamos a honrar a esos hombres del desierto, no dejando que su trabajo vuelva a enterrarse en el algoritmo. Vamos a hacer ruido con lo que quisieron callar. Y vamos a hacerlo con respeto, con reverencia, porque si Jesús dijo que el reino está dentro de ti, entonces ya no hay vuelta atrás.